Entonces ya voy ahí a grabarles. Si no entienden algo, tienen alguna duda, por favor ahí levantan la mano o habilitan el micrófono, porque yo sé que esto no es tan fácil de entender. En algunas ocasiones nos confundimos con pequeños detalles, entonces levanten allí la mano, yo vuelvo y repito, no hay ningún problema ni ningún inconveniente. Se divide en dos temas la clase. El primero son las bases y fuentes de información, que tiene un poquito que ver con lo de la biblioteca. Aquí les voy a enseñar pues algunos, pero pues en la base de la universidad hay muchos más. Incluso pues de libros, específicamente hay 2 de libros, entonces la próxima semana se hablará de ello. Y lo otro son las normas APA. Vamos a trabajar las normas APA séptima edición. El semestre pasado se trabajaba en la sexta, pero la universidad ya este semestre se actualizó a la última versión que hay de estas normas. Para iniciar, debo pues definirles ese concepto de buscadores académicos, también se llaman bases de fuentes de información, y van a ser lugares o sitios web específicos donde toda la información que va a estar vinculada a esos sitios web va a venir de estos lugares académicos. ¿Qué es la academia? Entonces la academia son colegios, universidades, instituciones, centros de investigación, en donde pues se han realizado investigaciones, donde han realizado trabajos de grado, proyectos de grado, tesis, y esa información se publica justo en estos sitios web. Porque es importante consultar la información detallada sobre algunos temas muy específicos en estos sitios web y no en el Google normal que pues todos conocemos, y es donde creo que es la primera fuente donde vamos a buscar todo lo que nos piden los profesores que busquemos respecto a alguna información. Y es que en estos sitios web de esos buscadores académicos, toda la información relacionada a ellos es información verificada y comprobada. O sea, si yo tomo información de allí, podré estar seguro que es una información que ha sido evaluado por varios jurados en donde han comprobado y mencionado de que eso que están mencionando los autores de ese trabajo es totalmente cierto. Si yo voy y busco información al Google normal, pues podré encontrar cualquier tipo de esa información que no sea verídica. Sí, alguna es verdad, pero podré evidenciar que hay información que no es comprobada, que no es verídica, y es porque ese Google da la oportunidad de que cualquier persona suba un comentario o un trabajo. Entonces, en ese sentido, como les menciono, puede ser que sea información no verificada y que lo que tomemos de ahí no sea cierto. ¿Qué sí puedo tomar del Google normal? Definición de conceptos muy básicos. ¿Por qué? Porque eso sí es algo muy general, en donde yo tengo más o menos un conocimiento previo de ello, y cuando voy pues a sustentar ese conocimiento previo del concepto, pues en internet, allí en Google, voy a encontrar la definición. Lo mejor que se puede hacer es tratar de buscar al menos 5 fuentes de bibliografía allí para comprobar de que ese término, o cómo se define ese término, en la primera página web que encontré en el Google, en ese buscador normal, sea verídica. Entonces, ¿cómo la verifico? Bueno, entonces miro otras fuentes de información que estén allí, que hayan salido en esa búsqueda, y verifico, y que si todas llegan a la misma conclusión, pues quiere decir que sí es verdad lo que me están definiendo allí. Hay muchos buscadores académicos en muchas de estas páginas, pero no todos son accesibles, porque algunos, de acuerdo a sus licencias de funcionamiento, nos van a dar la disponibilidad de alguna de la información que se presente allí, o nos va a pedir que paguemos por ello. Estos que les estoy presentando aquí en las diapositivas son buscadores académicos que son totalmente gratis, o sea, allí no voy a tener que pagar por obtener información de libros o de investigaciones, es totalmente gratis. Entonces pues pueden utilizar algunos de esos. No son los únicos, hay muchos más. Elegí algunos que tienen que ver más que todo pues con la parte como de ingeniería, o sea que ustedes pueden ver de qué se trata. Entonces por eso lo elegí, porque tiene afinidad pues con la carrera que están estudiando. Les voy a presentar esos buscadores académicos. Un segundito.
Entonces, el primero es el Google Académico. Tal vez algunos de ustedes si han buscado información aquí en este Google Académico, entonces pues, puede ser de los más conocidos que se presente en los buscadores académicos. Aquí puse pues algo que tiene que ver con la carrera de ustedes, producción industrial, pues obviamente están en primer semestre, más adelante verán qué es esa producción industrial, pero es un tema que los ingenieros industriales o los estudiantes de ingeniería industrial pues tocan allí en la carrera. Como pueden ver, aparece información de libros, entonces allí pues me dan la oportunidad de ingresar. Me aparece el libro pues escaneado. En ocasiones me va a aparecer toda la información ahí completa, pero pues en otros no me dejará ver toda la información. Lo otro es que aquí pues no me permite el copiar y pegar desde la herramienta de copiar de aquí del computador, no me lo permite. Ya si necesito algo de información de estos libros que me salen de esta manera, lo que debo hacer es pues redactarlo ya. Por acá dice conseguir libro completo, pues entonces en algunas ocasiones les deja descargar el PDF, en otras no. Y por eso es importante la base de datos de la universidad. ¿Por qué? Porque tal vez este libro que estamos viendo aquí, que dice ergonomía en el diseño y la producción industrial, la base de datos de la universidad lo tenga de manera virtual o lo tenga el libro en físico, entonces vamos a poder acceder a la información que encontramos aquí en Google, que tal vez no nos va a dejar ver como tal todas las páginas de ese libro. Por aquí voy a ver pues PDFs, incluso esto es de una organización. Entonces también pues voy a ver la información. Acuérdense que es pura información verificada. O sea, todo lo que yo busque en estos buscadores es información verificada. Viene de libros, viene de artículos científicos, viene de tesis, incluso de universidades de otros países, como pueden ver aquí. Y es información totalmente comprobada. Ya les voy a mostrar otro de los buscadores. Estas páginas que están aquí son las mismas que aparecen ahí en la diapositiva del listado, pero pues son unas para poder indicarles cómo funcionan más o menos, cómo puede ser la búsqueda en este tipo de páginas para encontrar la información de una mejor manera. Entonces, este buscador, o a este buscador ahí apenas está como cargando, tiene asociadas varias revistas, así. Esperemos a que cargue bien. Tiene asociadas varias revistas, son alrededor de 1000, aquí ya, 1436 revistas que están asociadas a este buscador. Son de diferentes instituciones de 26 países y en total pues tiene esta cantidad de artículos científicos de esas investigaciones. Aquí pues lo mismo, voy a buscar esa misma palabra que ya había buscado allá en el Google normal y él me va arrojar cierta búsqueda de acuerdo a las palabras claves que puse allí y va a empezar a buscar artículos relacionados con esa información. También pues por aquí vamos a tener algo que se llama filtros. Esperemos a ver si carga porque está súper lento. Listo. Vamos a tener unos filtros de búsqueda. En ese sentido yo puedo elegir, bueno, con esta palabra de producción industrial, tuve alrededor de 178.667 artículos que mencionan estas palabras, producción o la parte industrial. Obviamente es demasiada información para yo buscar y hacer mi trabajo. Entonces hay algunos filtros a los que puedo pues aplicar y decir, bueno, yo solamente quiero información que sea muy reciente. Aquí la más reciente sobre el tema es a partir del 2018. Que sea información solamente en español. En cuanto a la disciplina, puedo decir, no, solamente requiero que sea de ingeniería y las investigaciones que hayan realizado en Colombia. Entonces le voy a aplicar los filtros y allí va a empezar a buscar, de acuerdo a esos filtros, cuántos artículos hay, de acuerdo pues a eso que yo leí. Entonces me dice que ya pasaron de esos 170 y algo que les leí a 204 artículos. Entonces pues ahí ya podré buscar un poco más fácil.
la información que requiero, puedo ingresar, me da la oportunidad de leerlos de manera virtual, por medio del móvil, me da la oportunidad de descargarlos en el computador, entonces pues esta es la manera de verlo aquí, desde esta parte, pero aquí me dice que puedo verlos en PDF y descargarlo y tenerlo en mi ordenador. Y va a estar toda la información de ese artículo de manera completa. Entonces ese es otro de los buscadores. Por acá hay otro que se llama El Cielo. También hay muchas revistas que están asociadas a esta parte. Por acá hay otra palabra que utilizan, o una metodología que utilizamos ustedes en ingeniería industrial. Entonces también lo mismo, buscar si hay información respecto a eso. Por acá hay filtros los que puedo ahí aplicar. Se puede dar de que yo aplique varios filtros y que no encuentre información, y pues dependiendo de eso también tengo que empezar a mirar qué filtros voy quitando para poder encontrar la información. Entonces vamos a ver si de acuerdo. Sí, allí me dice que hay una página en donde hay artículos relacionados con el tema de esos métodos y tiempos que puse allí, que están en investigaciones en Colombia y que son del año pasado, el 2020. Entonces es una manera de buscar información muy específica, pues de acuerdo al tema que requiero de la investigación. Continuando con lo que tiene que ver ya con las normas APA, entonces ya vamos a empezar a ver de qué se trata, esas normas para qué sirven, dónde se crearon, quién las creó, cuál es el objetivo de ellas. Entonces son unas normas que me sirven para codificar los documentos. La creación de ellas se dio hace muchos años, e incluso quienes crearon estas normas fueron unos científicos, psicólogos de Estados Unidos, Universidad de Estados Unidos, por allá en 1892, o sea, hace muchísimo tiempo, y las crearon con el fin de darle un orden a los trabajos. ¿Para qué? Para que todo el trabajo presente esa codificación de tener la misma letra desde el inicio hasta el final del trabajo, el mismo tamaño de letra, el mismo tamaño de la página, la parte que tiene que ver con la numeración, que el tipo de numeración sea el mismo en todo el documento, que las márgenes sean las mismas, que la parte de la alineación, sea todo igual en todo el documento. Entonces el objetivo era darle un orden y una estructura para que la persona también que leyeran los documentos pues lo entendiera de una mejor manera y lo viera muy organizado. Entonces es como el fin y la creación o el objetivo que tienen esas normas APA para el mundo académico. Aquí hay un formato general en donde se les explica pues qué tipo de fuente se debe utilizar, el tamaño del papel, el interlineado, cómo debe ser, la numeración. Entonces vamos a verlo poco a poco. Ahora les voy a mostrar en una imagen donde se ve reflejado mejor todo lo que se está presentando como tal aquí en esta diapositiva. Pues me menciona el tamaño del papel, que dice tamaño carta, el interlineado dice que debe ser de 2, que la alineación de todos los párrafos debe ser a la izquierda, no debe ir el texto justificado, pues normalmente siempre en otras normas justificamos el texto, aquí no, debe de ir alineado a la izquierda. La numeración debe ir en la parte superior derecha de la hoja con números arábigos. Esos números arábigos son estos números normales que nosotros conocemos, así se denominan, así se llaman. Y las normas APA séptima edición, que son las que trabajamos pues en este momento, nos dan la oportunidad de elegir entre algunas fuentes o tipo de letra y tamaño. Antes, en las pasadas, no, siempre había que trabajar con esta Times New Roman en este tamaño de 12 puntos, pero ya nos da ahorita la alternativa de elegir más tipos de letra. Eso sí, si yo voy a elegir trabajar, por ejemplo, con esta de Calibri, tengo que hacerlo desde el inicio de mi trabajo hasta el final. No quiere decir que porque tenga la opción de elegir entre varios tipos de fuente las vaya a combinar. Eso no lo puedo hacer. Se los menciono porque en algunos trabajos de estudiantes hacen eso, o sea, en un párrafo ponen esta letra, luego en otro párrafo, en otra sección le cambian a esta, le cambian el tamaño, y eso genera desorden al documento. Entonces, sí tengo la oportunidad de elegir entre varios tipos de letra,
pero el que elija debe codificar mi documento desde el inicio hasta el final de mi documento. Hay algo que se llama sangría y esa sangría, ahora se las voy a mostrarle en una imagen. Se debe aplicar en la primera línea de cada párrafo, en esa primera línea, aquí me menciona pues cuál debe ser esa medida, que es 1.27 centímetros o 0.5 pulgadas. En Word, ahí en sus herramientas está la opción pues de organizar o establecer esa sangría de acuerdo a esa medida que yo le vaya a dar. Aquí está la imagen donde se ve reflejado mucho de lo que se mencionó en la diapositiva anterior y es ese formato de la página, en donde las márgenes, las 4 márgenes van a tener la misma medida, los mismos centímetros. Lo que les hablaba, paginación en la parte superior de la hoja, en la parte derecha, en números arábigos, se pagina desde la portada hasta finalizar en esta tabla de referencias o de bibliografía. La alineación debe ser a la izquierda, entonces todos los párrafos deben estar alineados a la izquierda. Y algo que debo tener allí muy presente es lo de la sangría. Todas las líneas que inician los párrafos deben tener este espacio entre esta margen de la hoja y pues donde inicia ese primer párrafo. No sé si alguien me va a preguntar algo. Profe. Sí. Mira, es que a mí se me apagó el computador y pues apenas lo prendí por si algo yo. Ah, bueno, listo. Y bueno, allí igual la clase, como les mencioné ahorita, va a quedar grabada. Entonces, pues no hay problema. Luego tratas de ver. Dime, Leona. Profe, tengo una pregunta. Digamos que si no sabemos, en el principio, en el primer párrafo, así como usted dice, más o menos dándole espacio, ¿cuántos más o menos espacios tendríamos que darle? Digamos así, hipotéticamente. 1, 2, 3. La verdad, esos espacios no sé, pues yo no los he contado porque es que en Word te da la opción de poner ese 1,27 de espacio entre la margen y la línea. Entonces, la verdad no sabría decirte cuántos espacios, porque cuando hago la codificación lo hago de esa manera, por medio de la herramienta de Word que dice sangría, en donde dice sangría a la izquierda, y me da para poner ese número de manera exacta y que así me codifique todas las líneas de ese primer párrafo. Entonces, la verdad, no sabría decirte en cuanto a espacio de llevarlo manualmente, no, porque siempre hago la codificación con las herramientas de Word. Lo que sí pueden hacer, porque sé que muchos tienen o de pronto realizan sus trabajos desde el celular, cosa que no es fácil aplicar estas normas porque no aparecen allí como todas esas configuraciones de Word o no sabemos muy bien cómo encontrarlas o realmente no nos va a dar para que las podamos aplicar todas. Lo que yo les recomiendo es que descarguen, busquen en internet una plantilla de normas APA séptima edición. Esa plantilla va a estar totalmente codificada con estas normas, con el número de paginación, con la sangría, con lo que tiene que ver con esas márgenes, con la alineación a la izquierda, o sea, con absolutamente todo el interlineado entre párrafos, el interlineado entre el mismo párrafo. Entonces allí les va a quedar un poco más fácil porque solamente es como incluir información en esas plantillas que hay en internet. Alex. Hola, profe, qué pena. ¿Me podrías, por favor, repetir la app que habías dicho sobre los mapas? Perdón. Sobre las plantillas. Sí, señor. Bueno, no, en Google buscar es allí, en el Google normal buscar plantillas codificadas con normas APA séptima edición y les va a aparecer un documento, o sea, los documentos de Word en donde los van a poder descargar y sobre esa plantilla van a poder trabajar. Listo, para los que no lo pueden hacer en el computador. Ya los que pueden trabajar en el computador, ya en las herramientas de Word, pues van a buscar allí lo que tiene que ver con la sangría y les da la oportunidad de poner allí la medida que aparece acá de 1.27 centímetros. Esta les da la oportunidad de codificarlo de esa manera. Entonces, pues para los que tienen celular, es como
la opción que les doy para que puedan tener esa codificación sin necesidad de aplicarlo directamente pues desde las herramientas ahí en el celular, sino que ya la plantilla pues está codificada. Entonces, solamente descargan y van llenando la información allí en esa plantilla. Vale, profe, Aquí, gracias. bueno, listo. Aquí les presento cómo debe de ir una portada de acuerdo a esas normas APA, de acuerdo al número de paginación, de acuerdo al orden de los datos que se deben incluir. Este es el orden correcto que debe llevar esa plantilla, la información correcta que debo incluir allí, no más de la que ya se menciona, a menos de que un profesor les diga, no, es que tienen que incluir una información adicional. Pero de acuerdo a las normas, lo que está establecido y codificado en esa séptima edición, esa es la información que debe de ir allí. Entonces, dice que primero pues debe ir numerada desde esta primera página que de mi trabajo, de mi documento, debe ir la numeración de esta manera. Lo otro es que lo primero que voy a escribir allí, voy a redactar, es el título del trabajo, luego los autores, en este caso pues el nombre de ustedes. De allí lo que voy a hacer es poner la universidad, la asignatura, la información pues del profe, el nombre, la profesión y al final la fecha pues de entrega de ese trabajo, realización del trabajo. Entonces, esto que está aquí es el orden correcto de una portada en normas APA según la séptima edición. Tatiana. Profe, en ese caso, pues en nuestro caso que nos dijiste lo del logo, ¿ahí dónde lo pondríamos? ¿Encima del nombre de la universidad? Sí, el logo va allí encima. Profe, ¿y el logo no puede ir un poquito debajito? Digamos en caso tal. Pues mira, lo que normalmente se hace es ponerlo allí justo en esa ubicación encimita donde está la universidad. Pero como o sea, a ver, estas son unas normas, no quiere decir que todos los profesores les vayan a decir que tienen que hacer todos los trabajos de esta manera, incluso algunos pues no les van a poner ningún inconveniente de si ponen el logo más arribita, pero de acuerdo, o sea, a esta codificación de las normas, ellos lo establecen de esta manera, y eso pues va a depender también de lo que cada profesor les diga a ustedes de cómo deben hacer su trabajo. Si el profe les especifica que tienen que hacerlo, pues con esas normas APA séptima edición, entonces pues deberán codificarlo de esa manera porque pues él les está exigiendo eso. Si el profe pues no les exige nada de esta información, entonces pues podrán ser de pronto un poco más flexibles en donde quieran ubicar el logo, en donde deba de ir pues ese logo. Ahí ya no habrá como tanto inconveniente, pero como les menciono, eso no, pues va a depender de lo que el profesor les exija a ustedes y de acuerdo a las normas que les pidan. No sé si de pronto algunos profes ya les han indicado que deben hacer los trabajos con estas normas. Sí, sí nos han dicho, profe. Si les han dicho, bueno, entonces para que lo tengan allí presente es que si les piden que utilicen estas normas APA séptima edición, el logo debe de ir aquí, justo antes del nombre de la universidad, allí debe de ir, incluso hay una plantilla, pero pues ustedes no la verán ahora, pero la plantilla que tiene la universidad para hacer los trabajos de grado, ella ya viene pues codificada con la información como debe de ir, y justo el logo pues debe de ir allí. ¿Listo? Y ya, como les menciono, o sea, depende. Si los profes no les dicen, tienen allí como la oportunidad de ubicarlo donde ustedes quieran. Pero si los piden a codificar los documentos o sus trabajos de esta manera, sí deben pues hacerlo de la manera correcta. Para que de pronto eso no les vaya a afectar en la nota. Habrá algunos que se fijarán pues también en esos detalles si lo pusieron de la manera correcta o si no. Entonces, recomendación, dependiendo de lo que los profesores les digan, asimismo pues ustedes miran la ubicación del logo. Aquí hay algunas abreviaturas que se utilizan. Estas se utilizan mucho más cuando yo voy a crear una tabla de bibliografía, o sea, lo que aparece ahí al final de mi trabajo, una tabla de referencias, porque es la manera correcta pues de incluir esta información. Yo les voy a enseñar a utilizar una herramienta de Word que se llama un gestor de referencia, en donde yo voy a poder incluir información y que al final
de mi trabajo de manera automática. Word me genere pues toda la bibliografía, todas las referencias, con el orden de los datos establecidos, con esa parte que pide allí de alineaciones, de orden alfabético, o sea, toda la información de una manera muy detallada y de acuerdo a cómo se pide hacer una tabla de referencias. Entonces, en ese sentido, no es tan importante que ustedes pues se vayan a aprender como tal todas estas abreviaturas, pero sí hay unas que deben tener muy presentes y les voy a decir cuál es. Va a ser esta del párrafo, el número de paginación y esta que se llama sin fecha. ¿Por qué? Porque se irán a utilizar cuando hagamos la parte de una cita bibliográfica. Entonces son como que sí, las van a tener que utilizar algunas de manera manual y pues deben aprenderse como tal esas abreviaturas. Las demás van a salir de manera automática, entonces no hay necesidad de tener como muy presente esto, pero sí esas tres que les mencioné, sí es como tenerlas allí muy pendientes porque nos van a servir mucho. Aquí ya vamos a hablar de todo lo relacionado con esa parte de las citas y referencias en estas normas. Aquí en la imagen pues se ven muchas palabras, pero voy a centrarme en una que creo que de esta se despliega como tal las demás que se mencionan allí, y es el plagio. ¿Ustedes saben qué es el plagio? ¿A qué se le denomina plagio? ¿Alguien sabe? Pues cuando roban algunas cosas, profe, como por ejemplo algún escrito o algo así. Cuando no les dan los derechos a la persona que lo escribe. Eso. Se coloca la referencia. Cuando tomo información de algo que encontré en internet y que yo sé que eso que se está mencionando ahí no es mío, pero aún así sabiendo que no es mío, lo tomo, lo pongo en mi trabajo y no le doy ese derecho al autor de esa información. Y si no lo hago, entonces allí va a haber algo que es lo que se llama plagio, es una copia en donde yo realmente estoy cometiendo un delito, porque esto es un delito, que incluso aquí en el país, de acuerdo a la constitución política, da cárcel. Y entonces, de pronto, por falta de conocimiento o ignorancia del tema, cometemos mucho esto. O sea, yo creo que en la vida todos hemos cometido en algún momento o tomando algo de información el plagio. A todos nos ha pasado, pero lo importante es aprender a que desde ahora yo ya no puedo caer en esto. ¿Por qué? Porque es un delito. Entonces ya tengo que verlo y empezar a verlo de esa manera, en que eso es un delito, que aquí en Colombia da cárcel, que si no te da cárcel, entonces te da una multa de 1.000 salarios mínimos. Entonces es algo que va más allá. El copiar una información, de ponerla en mi trabajo, pero resulta que esa información no es mía, sino que es de otra persona, es, por decirlo así, robar. Entonces aquí pues en estas palabras se menciona mucho de eso, del fraude, de la parte moral, de la parte legal, de la parte de copiar, de la parte de la ética, de la parte de la honestidad. Bueno, hay mucho que se menciona allí y todo pues tiene que ver con esa palabra del plagio. Entonces es importante no hacerlo. Incluso a nosotros los docentes de la universidad pues nos paga un programa en donde nosotros ingresamos los trabajos que nos entregan y por medio de ese programa, incluso ahorita si me da el tiempo al final les muestro cuál es ese programa. Nos identifica de dónde han tomado la información, cuánto han copiado. Si por ejemplo copiaron una información y le cambiaron una palabra, entonces me va a mostrar a mí qué palabra cambiaron, cuánto copiaron del texto, si le cambiaron una coma, si le pusieron una tilde, si no le pusieron una tilde, o sea, absolutamente todo me indica cuál es el porcentaje de copia de la información, y adicional a ese porcentaje me da el dato de donde tomaron la información. Entonces ahí me sale el link de donde se tomó esa información. Entonces también para que lo tengan así muy presente, porque se van a encontrar con profesores que van a analizar sus trabajos de esa manera, con esa aplicación, y pues se van a encontrar ustedes con una nota baja, incluso pues un trabajo que tiene plagio, según las normas de la universidad, debe
quedar en 0, o sea, la nota debe ser 0. Entonces, también para que lo tengan allí y no vayan a caer en este tipo de cosas porque se van a ver afectados en la calificación de su trabajo y es un 0 que no es recuperable. Entonces, para que lo tengan presente, de tratar de citar, si no saben hacerlo de la manera correcta, aquí se les va a enseñar, poco a poco van a ir aprendiendo, pero por lo menos ponerle el link. Así por lo menos si yo pongo el link al final de lo que copié, entre comillas estaré dando la autoría, si no lo haga en las normas, codificadas en las normas, estoy mencionando que esa información la tomé de algún lugar. Mientras que aprende, ya después de que aprendan, sí o sí deben hacerlo de la manera correcta. Entonces vamos a iniciar con las citas y pues les voy a indicar qué es una cita y los tipos de cita que hay. La cita va a ser la expresión parcial que yo tome de alguna idea, de cualquier documento que esté ahí publicado en internet, y adicional a eso le incluya la fuente de origen. Esa fuente de origen tendrá algunos datos básicos, se los voy a mostrar aquí en esta presentación porque ahí se evidencia esa cita y se los voy a mostrar. Miren, yo aquí tengo la definición de qué es una cita o qué son las citas, aquí está una definición, en donde al final, pues aquí porque en la presentación de PowerPoint se deben poner estas citas de esta manera al final de la diapositiva, pero miren que aquí incluye una información básica que será la fuente de origen de donde yo tomé esta información. No importa que esta información la haya redactado con mis palabras, o sea, haya hecho un parafraseo de lo que yo leí en internet de la definición de citas, debo incluir sí o sí de dónde tomé esa información, de dónde la leí, así yo la haya redactado con mis palabras. ¿Por qué? Porque esa definición de citas no la di yo, sino que la saqué y tomé como referencia este documento en donde incluí unos datos básicos. Igual ahora más adelante les voy a mostrar los ejemplos de cuáles son los datos básicos que debo incluir dependiendo del tipo de cita que utilice. ¿Por qué? Porque aquí hay dos tipos de cita. Está la textual y la cita de parafraseo. Y vamos a ver cada una de ellas con ejemplos que van a poder pues, ahí evidenciar. ¿Por qué? Porque la cita textual va a tener ciertas características que yo debo tener en cuenta para poder incluir una cita de esta manera en mi documento. La parafraseada, lo mismo. Van a haber unas características que se deben tener muy presentes para poder yo incluir la información de acuerdo a esta cita en mi trabajo. Una cita textual, ¿qué es? Entonces, la cita textual es que yo copie ya sea una idea o fragmentos de una idea de un autor, tal cual como se encuentra en ese documento original. Y debo incluir ciertos datos básicos del autor, que es el apellido del autor o de los autores, si son varios, el año de la publicación de ese documento y la página de donde copié ese párrafo, esas líneas, esas oraciones, también la debo incluir. Ahora les voy a mostrar el ejemplo, pero quiero explicarles algo. Y es que en algunas ocasiones yo voy a encontrar información en donde yo voy a decir, bueno, me parece interesante, lo voy a copiar de manera textual, y si lo voy a copiar de manera textual, pues tiene que ser tal cual como yo lo tenía en ese documento, pero voy a decir, no, es que ese párrafo es un párrafo de 10 líneas y es algo demasiado extenso, son 5 líneas, o hay información que se está repitiendo y se está repitiendo mucho, entonces yo digo, bueno, voy a hacer una copia textual de esa información, pero voy a omitir algunas cosas. Y ya, pues aquí les puse un PDF, que es el que me voy a guiar para darles el ejemplo de lo que se les está mencionando. Entonces voy a buscar aquí pues cierta información de que voy a copiar en mi documento o en mi trabajo de Word. Ya les voy a indicar cuál es la información que voy a copiar para hacer el ejemplo. Listo. Entonces aquí voy a copiar este párrafo de manera textual. Miren que lo estoy copiando tal cual de este documento. Este documento es un ensayo que habla sobre los derechos de autor. Este es el autor de este ensayo, se llama Juan Carlos López García. Y pues con él voy a trabajar
en donde voy a tomar pues una información para que ustedes entiendan lo que les estoy explicando. Entonces, esta información la voy a tomar de manera textual. ¿Por qué? Porque la estoy copiando tal cual como está aquí en este ensayo. No estoy cambiando, no estoy modificando absolutamente nada, ni lo estoy redactando con mis palabras, sino que lo estoy copiando y lo voy a pegar ahí en ese documento de Word, tal cual como lo encontré en ese ensayo. Lo pongo aquí, lo copio, lo pego, listo. ¿Qué pasa? Yo puedo decir, bueno, es que esa información me parece que es demasiada información y para mi trabajo yo no requiero pues tanta información. En ese sentido yo digo, bueno, voy a hacer una cita textual donde la otra información que he copiado esté tal cual como la encontré en internet, pero yo puedo decir, no, lo que pasa es que aquí me están dando como que la definición de qué es el plagio, pero por acá otra vez me está definiendo qué es el plagio. Yo digo, bueno, yo no necesito que me definan dos veces en ese mismo texto qué es el plagio porque ya me lo están mencionando aquí, pero luego acá me está otra vez mencionando qué es el plagio. Entonces, en ese sentido, yo digo, bueno, yo voy a eliminar una información que yo creo que para mí no es importante y pues la voy a quitar de allí, la voy a eliminar. Pero resulta que como es una cita textual en donde yo tengo que copiar y pegar tal cual como lo encuentro en ese documento original, lo que voy a hacer es que esa información que yo eliminé, que para mí no es importante, la voy a reemplazar con 3 puntos suspensivos. Entonces, cuando el profesor lea su trabajo y su documento, va a decir, bueno, esto es una cita que copió de manera textual, pero que tomó este autor una decisión de eliminar algo de la información que para él no era importante, pero me está indicando, vea, aquí hay una información que yo eliminé. Si usted quiere saber qué decían estos 3 puntos que están aquí o en esta información que yo omití, pues debe ir al documento original a buscar qué decía esta información. Pero aún así no va a dejar de ser una cita textual válida, o sea, copiada tal cual como la encuentro en ese documento original, porque la información omitida la estoy reemplazando por 3 puntos que me dicen o me mencionan que aquí había algo, que yo omití, sí, pero que aquí había una información. ¿Es claro para todos esos 3 puntos? ¿Entienden el por qué se ponen esos 3 puntos en una cita textual? ¿Alguien requiere que le explique de nuevo? ¿Tienen alguna duda? Pues, profe, usted no acaba de decir que esos puntos se ponen para que el profesor sepa que falta el otro texto. Que falta información que yo omití en una cita textual, o sea, en una cita que yo Eso. copié toda la demás información tal cual como la encontré en el texto, porque todo eso está tal cual, yo no le cambié, no le modifiqué, no le puse sinónimos, no lo redacté con mis palabras, sino que ese documento de PDF lo copié y lo pegué tal cual como lo encontré en Word. Pero luego de que leí la información que estaba ahí, yo tomé la decisión de decir, bueno, no la voy a incluir toda, porque me parece que es demasiado extenso, porque me parece que está mencionando 2 veces la misma definición y no hay necesidad para mí de mencionarlo 2 veces, entonces voy a omitir esa información que para mí no es importante y no es relevante, y esa información que omito la reemplazo por esos 3 puntos. Esos 3 puntos pueden ir de la manera en que está allí en el ejemplo, los puedo poner entre paréntesis o entre corchetes. Yo elijo como autor cómo quiero que vayan esos 3 puntos. ¿Listo? Entonces, pues según eso creo que a todos les quedó muy claro de qué se trata esa parte de esos 3 puntos cuando estoy haciendo una textual. Continuando pues con el tema, hay varios tipos o 2 tipos de citas textuales. Hay una que es la textual corta que tendrá ciertas características y hay otra que es la textual larga que tendrá otras características. Y aquí vamos a ver cada una de ellas con sus características y con un ejemplo para que nos quede más claro y entendamos de qué se trata. Aquí está como tal la información, cómo debe de ir esas citas textuales cortas, pero a mí siempre me gusta ir pues dirigirme al ejemplo para explicarles todas esas características que se mencionan allí. Entonces, la primera característica que voy a tener en cuenta de una cita textual corta es que debe tener menos de 40 palabras. Entonces, toda la información de mi cita debe tener menos de 40 palabras. Para tenerlo presente, una cita bibliográfica es tanto la información que yo tomo de internet
como los datos básicos del autor. En ese sentido, la cita bibliográfica termina aquí, después de ese paréntesis de esa fuente de origen o de esos datos básicos del autor. O sea, la cita es la información que tomé de internet como los datos básicos del autor. Todo eso corresponde a una cita bibliográfica. Entonces, toda la cita, desde la información hasta aquí donde va ese punto, debe tener menos de 40 palabras para considerarse una cita textual corta. Adicional a eso, la información tiene que ir entre comillas. Entonces, una cita textual corta que tiene menos de 40 palabras, la información va entre comillas. Otra de las características a tener en cuenta y a tener presente es que antes de esas comillas debe haber un punto seguido con una información, y cuando yo termine ese punto de mi cita, que será el punto como tal final de esta cita, también ese punto debe ser seguido con otra información. Esto se llama que debe estar inmerso en el texto. ¿Por qué? Porque antes de iniciar la cita hay una información que puede ser redactada con mis palabras o puede ser otra cita tomada de internet, otra información tomada de internet, pero finalizando la información que yo copié y los datos básicos del autor, hay un punto, pero es seguido, donde hay otra información. Entonces, una cita textual corta siempre debe llevar, antes de iniciar, un punto seguido con una información y cuando finaliza, otro punto seguido con otra información. Y eso quiere decir que es inmersa en el texto. ¿Qué datos básicos debo tener presentes para hacer una cita textual? Son 3. Está, primero, los apellidos o el apellido del autor, coma, el año de publicación y el número de la página. Entonces, aquí me preguntan mucho, profe, ¿y si no aparece el año de publicación? Bueno, en las abreviaturas les decía que cuando hay un documento que no tiene fecha de publicación, se ponen las siglas S.F. Igual ahorita más adelante lo vamos a ver, pero para que lo tengan allí presente. Y otra pregunta que me hacen, profe, ¿y si en el documento no aparece el número de la paginación de donde yo copié ese párrafo, esa información, qué pongo allí? Entonces, lo que hago es que este número de página lo voy a reemplazar por el número de párrafo donde tomé la información. Un ejemplo, esta información fue copiada del párrafo número 10 de ese documento o esa información que encontré en internet. Entonces allí lo que hago es que como no hay número de página, lo que pongo es que de ese trabajo lo tomé del párrafo número 10. Otra cosa que me pregunta, profe, ¿y las citas siempre tienen que ir al final, o sea, en un paréntesis al final del texto que yo copié? No. Hay 2 maneras de incluir esta información, estos datos básicos del autor, y es de acuerdo a un énfasis o a citas basadas en el texto o en el autor. Y que va a depender de algo, de la ubicación de estos datos básicos del autor. En ese sentido, aquí me dice que este ejemplo es una cita basada en el texto. ¿Por qué es una cita basada en el texto? Porque primero incluyo la información, miren que aquí primero está la información que copié de internet, tal cual la encontré en un documento original, y luego al final de esta información es que incluyo los datos básicos del autor. Entonces, el énfasis va a estar de acuerdo a la posición de esos datos básicos del autor. En este caso, cuando yo hablo que se hace énfasis en citas basadas en el texto, primero va la información del texto y luego los datos básicos del autor, todos en un mismo paréntesis. Pero hay otro tipo de énfasis y es este que les voy a mostrar aquí. También en una cita textual corta puede hacer énfasis. Dime. Pregunta, como usted dijo que si no sale la página colocamos entonces el párrafo, entonces seguimos colocando la P o colocamos la palabra párrafo. Según la sigla va PRR. Ok, allí, gracias. en la tabla de siglas, ahí está pues la sigla que deben de poner, entonces allí pues pueden verificar cuál es la que va. ¿Listo? Bueno, lo que les estaba diciendo aquí del énfasis, miren que aquí
Los datos básicos del autor no están al final, como se veía aquí todo en un mismo paréntesis. Miren que no, esos apellidos de los autores. En esta cita textual corta, que es el mismo ejemplo, que está basada en el autor, los datos básicos del autor van al inicio del párrafo. ¿Eso qué quiere decir? Primero nombro al autor y luego pongo la información de ese autor. Pero también debe tener ciertas características. La primera es que debo utilizar una palabra que indique que esa información que se va a dar a continuación hace referencia o es de estos autores. Entonces aquí en este texto pues utilizan, según si ustedes leen otros documentos van a encontrar otro tipo de palabras que son como afirma, indica, establece, demuestra, denota, en donde yo estoy haciendo referencia a que, vea, esta información que se va a mencionar a continuación hace parte o los dueños o los derechos de esa información son de estos autores. Entonces, en ese caso, primero, tener en cuenta esta palabra. Lo segundo es que los autores ya no van en paréntesis, como iba aquí, todos los datos iban en paréntesis. Cuando yo hago una cita con énfasis en el autor, donde esa posición de los datos del autor van al inicio de la cita, entonces los apellidos van fuera del paréntesis. Lo único que va en paréntesis es el año de publicación. Miren que acá todos los datos iban en un solo paréntesis, incluso el número de la paginación. Cuando es una cita basada en el autor, el número de la paginación va al final, en paréntesis al final. Entonces miren que cambia mucho de acuerdo al énfasis que yo le realice o le quiera dar a esa cita. Una pregunta que me hacen, profe, ¿y es obligatorio hacer este énfasis en el autor? Es que eso es como más complejo porque en el otro, pues en un solo paréntesis al final pongo toda la información en ese orden y listo. Pero en cambio cuando yo voy a hacer una cita basada en el autor, pues hay que tener en cuenta muchas características que son más complejas, de incluir una palabra, de que los apellidos no van en paréntesis, de que lo único que va en paréntesis es el año, de que los datos del autor van al inicio, de que la página tiene que ir al final de la información que yo copié. Son muchas cosas como para tenerlas allí muy en cuenta. Entonces, ¿es obligatorio? No, no es obligatorio. Yo como autor defino qué tipo de énfasis voy a utilizar. Si quiero que la información vaya al final del texto siempre y vaya en un solo paréntesis todos los datos básicos del autor, o si lo quiero hacer de esta manera. No es obligatorio, yo defino si lo hago de una manera o de la otra, o si quiero combinar. ¿Para qué se utiliza este énfasis en el autor? Hay dos objetivos para utilizarlo. Uno, para que mi documento no se vea tan rígido en que siempre en todos los párrafos aparece al final la cita, entonces esto le da como más dinamismo y le da un cambio de que aparezca de manera diferente. Y lo segundo, porque en algunas ocasiones cuando yo hago investigaciones, hay autores que para mi investigación son demasiado importantes y a mí me interesa que el lector los tenga muy presente porque voy a hablar de información de ellos durante todo mi trabajo. Entonces, ¿cómo hago para que el lector esté pendiente de los autores que para mí son importantes? Incluirlos al inicio de la información, porque cuando lo hago de esta manera, la persona que está leyendo la información se centra un poco más en entender quiénes son los autores de ese texto. Cuando está casi al final, creo que uno lee hasta este punto de la información y es muy raro que uno diga, ah, bueno, esta información es de estos autores. Pero cuando se hace de esta manera, yo de uno le estoy diciendo al lector que para mí son importantes, que él lo reconozca, de que entienda que esa información o eso que copié de internet es de ellos. Entonces, esos son como los dos objetivos de esta cita basada en el autor. Las citas basadas en el autor nos sirven para cualquier tipo de cita. ¿Eso qué quiere decir? Para una cita textual corta, para una cita textual larga, para una cita parafraseada. Se pueden utilizar para cualquiera de ellos. Si tienen dudas, levántenme la manito allí para resolverlas. Si necesitan que les vuelva otra vez a explicar algo, menciónenlo, porque pues esto nos debe quedar muy claro. No es fácil, son muchas cosas, incluso no se lo van a aprender de una, porque van a tener que ir a utilizar pues esta presentación para poder realizar esta parte que tiene que ver con las citas. Entonces, si algo no les quedó claro, no importa, alcen la mano, pregunten, yo vuelvo y les explico. Pero la idea es que todos entendamos de qué se trata. Profe, Bueno, yo tengo un sí. ejemplo. Digamos que yo voy a tomar digamos unas 10 frases
de un pequeño párrafo de un autor, ¿cierto? Y le agrego muchas más otras mías, por decirlo así, aunque suena algo rústico, pero bueno, sí. Eh, Obligatoriamente, digamos que si el autor tiene la frase como un ejemplo, ojo por ojo, diente por diente, y yo la quiero incluir en mi texto y pongo muchas otras cosas más, debería por esa simple frase poner el nombre del autor. Sí. Sí, porque esa información no es tuya. O sea, esa frase, yo te pregunto, ¿la frase tú la creaste? ¿Tú fuiste el autor de esa frase? No, profe. No. Entonces ya con eso, si yo sé que esa información que está allí, así sea algo muy pequeño, pero sé que eso no es mío, debo ponerlo allí. Y sobre todo cuando, por ejemplo, tomo información que tiene algunos datos estadísticos, unos porcentajes que a veces yo leo una información y yo digo, bueno, esto me sirve, yo entendí qué es lo que se menciona allí, lo voy a redactar con mis palabras. Y eso se llama parafraseo y es válido. Pero si yo menciono un porcentaje donde yo no hice ese porcentaje, no hice una evaluación para obtener ese porcentaje, yo no puedo decir que eso es mío. Y creo que muchos puntos fallan en eso y eso se considera plagio. ¿Por qué? Porque me estás mencionando una información estadística en donde tal vez alguien se tomó el tiempo de calcular, de hacer encuestas, de llegar a ese porcentaje que está mencionando allí en su trabajo. Que yo todo lo demás lo redacte con mis palabras, pero que yo incluya información que él tomó, que le costó tiempo, que tiene publicada en internet, que yo sé que ese porcentaje yo no lo hallé, debo citar. Sea poca, sea mucha, y por eso es que hay diferentes tipos de cita, porque está la de parafraseo, en donde yo puedo mencionar con mis palabras algo que leí en internet porque lo entendí, pero si yo sé que esa idea central no es mía, le pongo la cita, le pongo quién es el autor de esa información. Ya de pronto si yo hago un análisis muy profundo y comparo muchos estudios y ya de todo lo que yo comparo, llego a una conclusión en esa comparación que realicé, que esa comparación ya es propia de decir que voy a comparar, no sé, dos trabajos, dos documentos, dos metodologías, y ya la conclusión que yo llegué es algo muy propio, pues ahí ya no tendré que citar porque es propiedad intelectual, es algo que yo entendí luego de hacer comparaciones entre varios datos y llegué a esa conclusión. Les voy a poner un ejemplo de acuerdo pues a esas comparaciones. Hace unos semestres unos estudiantes también de ingeniería, cuando yo les dicté la clase de medio ambiente, ellos en su proyecto de curso hicieron una evaluación y tenía que ver con la parte industrial, en donde hacían un análisis de las emisiones de gases de efecto invernadero en las empresas o en los parques que hay en Jumbo, en esa zona de Jumbo, y las enfermedades de salud que tiene que ver con la parte respiratoria y lo que se había evidenciado de acuerdo a los gases de efecto invernadero. Entonces ellos investigaron en diferentes documentos una cosa, cuál es la emisión de esas empresas, y en otro documento donde se establece lo de las enfermedades y enfermedades respiratorias de acuerdo a esos gases de efecto invernadero, entonces ellos de ahí también tomaron otros datos. Pero ¿qué pasó? Ellos tomaron de soporte esos dos documentos, pero luego ellos hicieron un análisis en donde hicieron unos cálculos en donde se indicaba cuál era como el porcentaje de esos gases emitidos por parte de las empresas que estaban afectando a esas personas. Y eso fue una comparación que ellos hicieron cálculos con fórmulas y con un resto de cosas. Entonces ahí en ese sentido, esos cálculos que ellos hicieron de esa comparación, sí es información y es propiedad intelectual de ellos, porque sí tienen de base dos documentos, pero uno habla sobre las industrias y el otro habla sobre la salud, pero se relacionan y la relación que ellos establecieron fue esa, o sea, en mi investigación yo lo que voy a hacer es poder relacionar esas enfermedades respiratorias asociadas a los gases de efecto invernadero a las emisiones de gases de efecto invernadero de estas industrias que están allí en ese municipio de Jumbo. Entonces mira que claro, la información que ellos tomaron de un lado y del otro lado de los diferentes textos, primero la incluyeron de manera textual, la citaron, pero ya cuando hicieron ese análisis profundo, donde relacionaron esas dos variables y esos porcentajes, hicieron unos cálculos adicionales, entonces esa información adicional de la comparación no la citaron porque eso ya era de ellos, eso ya era propiedad intelectual de ellos. Entonces es como
mirar cómo tomo yo la información de internet y si de ahí sale algo que sé que es mío o si realmente sé que es algo que dijo otra persona, no importa que yo lo explique con mis palabras, lo debo citar. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, creo que no tienen más preguntas. Aquí están las citas textuales largas, las características, pero pues me voy a ir de una vez al ejemplo. Las citas textuales largas, la primera característica que debe tener es que tenga más de 40 palabras. La corta era que tuviera menos, en este sentido esta tiene que tener más de 40. Lo otro es que ya no lleva comillas, como la cita textual corta. La cita textual corta es la única cita que lleva comillas, que va entre comillas. Las demás no van entre comillas. Y otra de las características que ya pues no llevan esas comillas y que tiene más de 40 palabras, es que la cita no va inmersa en el texto. ¿Lo que quiere decir? Que antes de yo incluir esta información de esta cita, el punto que hay arriba es aparte. Miren que aquí está separado esta parte. Y al final de mi cita también va un punto aparte. A diferencia de esta de acá, que miren que iba punto seguido y punto seguido la información y la información. Aquí en una cita textual larga no. La cita textual larga va solita. Incluso la cita textual larga es de solamente un autor. O sea, aquí en este paréntesis yo no voy a encontrar diferentes trabajos, diferentes documentos, solo voy a encontrar un solo trabajo, un solo documento que me está haciendo referencia a esta información. Entonces, no va entre comillas, tiene más de 40 palabras, no va inmersa en el texto, o sea, va solita en un párrafo y adicional a eso, toda la información de la cita debe de ir con la sangría. Miren que aquí se ve que la sangría que se debe aplicar está en la primera línea, acá también está en la primera línea, pero en la cita textual larga la sangría se aplica a todas las líneas que componen esa cita textual larga. Entonces, de nuevo, características de una cita textual larga. Más de 40 palabras, no va entre comillas, no va inmersa en el texto, eso que quiere decir va sola en un párrafo. Adicional a eso, todo el párrafo de esa cita textual larga lleva la sangría de 1,27 centímetros. ¿Qué información debo incluir de los datos básicos del autor? La misma de una cita textual corta. Apellido, año y página. ¿Qué énfasis puedo hacer en una cita textual larga? Puede ser como está aquí en el ejemplo, que es con énfasis en el texto, primero va el texto y luego los datos del autor, o como está aquí en el otro ejemplo. Primero va la información del autor y luego el texto que copié de internet. Esa información del autor puede ir de dos maneras. Como está aquí, justo terminando el párrafo, aparte, y pues utilizo la palabra que les digo que siempre debe de ir, puedo poner 2 puntos y la información. También la puedo poner aquí al inicio donde dice esto, al inicio de la cita, allí pongo CACU 2009, afirma o indica que y toda la información. Y al final, pues la página. Entonces recuerden, el énfasis va a depender de la ubicación de los datos básicos del autor. Cuando la ubicación de los datos básicos del autor está al inicio, antes del texto que copié en internet, se dice que se está haciendo énfasis en el autor. Cuando los datos van al final del texto que copié, se dice que estoy haciendo énfasis en el texto. También se nombra de esta manera parentética cuando van todos los datos al final en un paréntesis y narrativa cuando van algunos datos entre paréntesis. ¿Listo? Ahora vamos a ir a la cita de parafraseo, que es el segundo tipo de cita válido que existe. Solo hay dos tipos de citas válidas, que son las textuales y las de parafraseo. Las textuales se dividen en textuales cortas y textuales largas, y las de parafraseo solamente son pues una. ¿Qué es una cita de parafraseo? Entonces es donde yo voy a utilizar las ideas, la información que yo encuentro de otros autores y lo describo con mis palabras. En este sentido, pues implica una reelaboración de la información que yo voy a poner aquí en mi trabajo, pero donde yo tengo muy presente que la idea no es mía.
sí entendí de qué quería hablarme el autor, qué información me estaba dando, pero yo sé que esa idea no, o sea, no es mía, no es algo que yo como tal haya redactado con mis palabras. Si es una frase de alguien, pues entonces tengo que darle la autoría a esa frase, no importa que yo acompañe esa frase con más palabras mías, porque sí o sí tengo que citar. ¿Qué información debe de ir? Apellido del autor y año de publicación. Aquí pues ya tenemos el ejemplo, entonces con el ejemplo ya les voy a mostrar cuáles son las características. Una cita parafraseada no va entre comillas. Una cita parafraseada debe de ir inmersa en el texto. Entonces, lo mismo. Punto seguido antes de iniciar la cita y punto seguido, pues con más información cuando yo termine la cita. No tiene límite de palabras. ¿Por qué? Porque como es una cita parafraseada en donde yo puedo dar una idea, incluso puedo investigar varios autores o varios documentos en donde ellos llegaron después de hacer investigaciones a una conclusión parecida. Entonces yo con mis palabras puedo redactar la información que encontré en todos los documentos y por eso no tiene límite de palabras. Tampoco incluye número de páginas por lo mismo, porque si yo encuentro esa información de varias investigaciones, por ejemplo, de un artículo, de un libro, de una tesis, y las tres llegan al final a la misma conclusión luego de que hicieron pues su trabajo de investigación, entonces no habrá una página específica donde yo tome esa información, sino que la tomé de todos los documentos. Por eso no se incluye ni el número de la página, ni tiene límite de palabras. Entonces, de nuevo, características que se deben tener en cuenta para una cita parafraseada. Y es, debe de ir inmersa en el texto, punto seguido antes de iniciar la información que voy a indicar de los autores y punto seguido al final de esa cita. No tiene límite de palabras, no va entre comillas y los datos básicos del autor solamente van a ser el apellido y el año. ¿Listo? Énfasis. Puedo hacer énfasis, cualquier tipo de énfasis. En el ejemplo está énfasis en el texto. Primero va el texto, luego la ubicación de los datos al final de la información. Énfasis en el autor, primero la información del autor y luego el texto que copio de internet. ¿Listo? Aquí es un resumen de lo que les acabé de presentar, es para que lo tengan allí presente y no se les vaya a olvidar. ¿Cuáles son los dos tipos de cita válida? Bueno, son las textuales y las de parafraseo, pero en las textuales se dividen en dos grupos que son textuales cortas y textuales largas. Y en las de parafraseo, pues solamente estará esa de parafraseo. ¿Cuándo puedo hacer énfasis en el texto o en el autor? En cualquier tipo de cita, o sea, en las textuales o en las de parafraseo. No importa si es textual larga o textual corta, puedo hacer el énfasis en el texto o en el autor. Aquí en este cuadro se presentan las reglas según el número de autores. Dependiendo de la cantidad de autores que yo encuentre en un documento o en un trabajo, asimismo hay unas reglas que establecen cómo debe de ir esa cita de esa información. Cuando es un autor, pues entonces si el documento menciona los dos apellidos del autor, los voy a incluir allí los dos apellidos y el año de publicación. Y les voy a hacer una pregunta. Aquí dice que en este primer ejemplo donde dice que es un autor, me dice que es una citación con énfasis en el texto. Entonces, si yo voy a pegarle el texto a esta cita, ¿dónde debe de ir el texto? ¿Antes del paréntesis o después del paréntesis final? Si es una cita con énfasis en el texto, ¿dónde debe de ir esa información? ¿Cómo, profe? No entendí la... Al final. La información del texto, si yo estoy diciendo que es una cita con énfasis en el texto, ¿dónde debe de ir? ¿Antes de ese paréntesis o al final? Al final. ¿Por qué al final? ¿Están de acuerdo que es al final? Porque Al inicio. pone énfasis en No, el texto, profe. ¿no? Al inicio. Bueno, por allí dicen al inicio. Fernando va a decir dónde va la información del texto, antes del paréntesis o terminando el paréntesis. No, profe, la verdad no sé cómo decir. Bueno, entonces por allí estaban diciendo que va al inicio. Sí, una cita con énfasis en el texto, primero va el texto y luego van los datos básicos del autor.
Y aquí en esta cita que dice que tiene énfasis en el autor, entonces, ¿dónde va la información? ¿Antes del apellido del autor o después del apellido del autor? Después de este paréntesis. ¿Dónde irá la información? Después del paréntesis. Después. Después del paréntesis. Exactamente. ¿Por qué? Porque una cita con énfasis en el texto lleva primero el texto y luego los datos básicos del autor que van todos en un mismo paréntesis, pero cuando es énfasis en el autor, la información que yo copio de ese texto va después del paréntesis y adicional a eso, el único dato que va a ir en paréntesis va a ser el año de publicación. Los apellidos van fuera de ese paréntesis. Cuando son dos autores, entonces voy a incluir el apellido de los dos autores, el año de publicación, y pues dependiendo del énfasis, así mismo van a ir ubicados esos datos. Cuando son 3 o más autores, lo que yo debo hacer es lo siguiente. Pongo el apellido del primer autor, pero todos los demás autores los reemplazo por esta palabra en latino, que significa el al, y ese el al significa y otro. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo esté leyendo un documento yo voy a entender, bueno, este que está aquí es el apellido del autor principal, pero aquí hay otros autores que no se están mencionando como tal sus apellidos en este punto de la cita, pero hay otros autores que apoyaron a este autor principal a escribir este documento. Entonces, siempre, cuando la cita tenga más de 3 autores, tenga entre 3 o más de 3 autores, voy a poner el apellido del primer autor de acuerdo a cómo aparece en ese documento, de donde tomé la información, y los demás autores los voy a reemplazar por el al, o también los puedo reemplazar por el y otros. Significa lo mismo, solamente que aquí están pues en expresión en latín, y otros estarían en español, pero significa exactamente lo mismo. Luego, dependiendo de los autores que yo utilice, van a haber autores que son corporativos, como organizaciones, como la DIAN, como el DANE, como la parte del gobierno, que son organizaciones en donde pues habrá una manera, de acuerdo a unas características, de citarlas. Aquí me dice, primera cita, definir abreviación. ¿Por qué dice primera cita? Porque en muchas de las ocasiones yo digo, bueno, este documento de la OMS o la Organización Mundial de la Salud, publicado en el 2015, y allí yo voy a tomar pues varias información para mi trabajo. Voy a coger varios párrafos de allí y los voy a poner en mi trabajo. Entonces, la primera vez que yo cite, que tome información de este documento, debo poner primero todo el nombre, luego poner las abreviaturas así en corchete y el año de publicación, la primera vez. Pero si yo más adelante digo, bueno, de este documento tomé para redactar mi introducción, pero por allá cuando yo vaya en la conclusión o en la discusión digo, no, es que este documento me parece que tiene información que puedo seguir tomando de él y la voy a poner en la parte de la discusión, en la conclusión de mi trabajo. Entonces ya como es la segunda vez que la voy a poner en mi trabajo, porque esta fue la primera cita que la puse en la introducción de la información que copié, y esta de acá ya es la que voy a poner por allá al final de mi trabajo. Entonces ya no tengo que poner toda Organización Mundial de la Salud, no, solamente las siglas, porque ya al lector le mencioné en mi introducción qué significaban estas siglas, y ya no hay necesidad de poner ese significado 2 veces en el mismo trabajo. Cuando es un autor corporativo sin abreviación, entonces me voy a encontrar que hay autores corporativos pues que no tienen esas abreviaciones, así como la Organización Mundial de la Salud, que sí lo tienen. Entonces en ese sentido pues pongo el nombre completo de la organización y el año de publicación y ya. Hay algunas especificaciones que se deben tener muy presentes para las citas, y la primera es de autores anónimos. Nos vamos a encontrar en algunas ocasiones con trabajos y documentos en donde por ningún lado me aparece ni una corporación, ni una organización, ni una institución educativa o un autor de esa información. En ese sentido, yo casi nunca recomiendo poner una cita de un anónimo. ¿Por qué? Porque pues allí nadie está apareciendo como para dar la cara de esa información que me está compartiendo, y es muy complejo
pues entender o pensar que esa cita o esa información sea verídica. ¿Por qué? Porque no hay nadie que esté poniendo allí como su nombre para responder por esa información. Pero se va a dar el caso en donde estoy tratando en cierta área temática y busco información y no encuentro por ningún lado. La información que encuentro es de anónimo. Entonces, ya en ese caso extremo, pues sí o sí me tendrá que servir la información y tendré que ponerla como anónimo. Según estas normas debe de ir lo siguiente. Como no tengo allí quién es el autor de esa información, lo que debo incluir es entre comillas. Si el título es corto, todo el título. Si el título es muy extenso, muy largo, pues yo defino hasta qué punto del título lo voy a incluir allí y lo pongo entre comillas, parte de información del título y el año de publicación. Entonces, reemplazo esos apellidos o el nombre de la corporación de los autores por el título que aparece en ese trabajo. ¿Y cómo debe ir ese título? Entre comillas. Aquí se menciona algo que se llama cita de una cita. Voy a ir al PDF para explicarles qué se trata esa cita de una cita y entendamos pues muy bien. De todas maneras, si no les queda claro, yo vuelvo otra vez y se los vuelvo a explicar. Entonces, lo primero que quiero es que tengan presentes que este ensayo argumentativo lo escribió este señor Juan Carlos López García. ¿Eso qué quiere decir? Que este es el autor de este ensayo argumentativo. Pero él tomó información de internet en donde se basó en otros autores, en donde él consultó estos documentos originales de estos autores y lo tomó para poder redactar su ensayo. Para el ejemplo que teníamos ahora, entonces les voy a hacer allí, esperen, lo busco, una pregunta respecto a esa información. Espérenme que, como lo moví, se me perdió. Listo, aquí está. Una pregunta, esta información que se está mencionando en este ensayo de derechos de autor es una idea del señor Juan Carlos López García que escribió ese ensayo de derechos de autor, o de quién es esa idea que estoy señalando allí o subrayando. ¿Será de él o de quién es? Indiana. ¿De quién? No te escuché bien, De- por favor. No es de él, es de otro autor. ¿De cuál otro autor? Indiana. de Indiana. De. García Ajá. Indiana. El autor de esta información es Indiana y no el señor Juan Carlos. El señor Juan Carlos, para poder hacer su trabajo, lo que hizo fue tomar información de internet para poder soportar lo que le estaba mencionando con sus palabras. Entonces, sí, esta información es de Indiana y no del señor Juan Carlos que redactó todo este documento. Entonces, en ese sentido, si yo, Gina, voy a tomar esta información, no la podría tomar de este documento, de este ensayo argumentativo de Carlos. Porque yo siempre tengo que ir a la fuente original. ¿Y cuál es la fuente original? Indiana. Indiana es el dueño o el autor de esta información. Entonces yo tendría que ir a buscar este documento de Indiana en internet y buscar esta idea en ese documento en internet. ¿Por qué? Porque se puede dar el caso de que este señor Juan Carlos me diga, no, es que esto que está aquí lo dijo Indiana, y él haya realizado un parafraseo, y en ese parafraseo él se confundió las ideas de este autor inicial, original de este texto, y cambió toda la idea. Y en ese sentido, si yo lo copio directamente de este documento, de este ensayo argumentativo del señor Juan Carlos, puedo caer yo en esa misma equivocación que él cayó. Y es que decir algo que esta Indiana o esta universidad no mencionó, pero como él entendió de esa manera, me lo dijo a mí, yo me lo creí, yo lo copié y lo pegué en mi trabajo, y resulta que cuando el profesor me revisa el trabajo, me dice, no, pero es que Indiana en ningún momento en su trabajo o en su documento indicó esto que usted está diciendo aquí. Esto es falso. Y eso también se considera plagio, darle una cita
o un autor o una información que él no ha mencionado. ¿Qué tengo que hacer yo? Primero, ir a buscar el documento original. Entonces, aquí en la tabla de referencias o de bibliografías, voy a encontrar el documento original. Miren, aquí está. Entonces, si yo quiero esa información que me está mencionando el señor Juan Carlos López en este ensayo argumentativo, tengo que ir a buscar este documento original de Indiana para comprobar si es verdad eso que Juan Carlos me está diciendo de este autor. Y más bien que es un documento en inglés. ¿Qué tal que en esa traducción que hizo, pues haya cometido un error, haya tenido ahí una falencia y no lo haya hecho de la manera adecuada? Y yo caiga en ese mismo error que el señor Juan Carlos pues realizó con su documento. Entonces, en ese sentido, siempre debo de ir al documento original. Profe, pero es que yo fui a buscar ese documento original y ya no lo encontré en internet. Dice que ya no está disponible. Dice que debo pagar por él. Yo no tengo cómo pagar por la información. Entonces, en ese sentido, como no tenemos cómo pagar por esa información y necesitamos copiar y pegar eso que habíamos identificado ahí, que nosotros dijimos, bueno, esa información nos sirve, entonces yo lo que hago es hacer una cita de una cita, y ya les voy a explicar qué es una cita de una cita. Allí, pues ya copié la información, la voy a volver otra vez a copiar, de Indiana. Esto me lo dijo el señor Juan Carlos, pero me dice que el autor es Indiana, yo no puedo conseguir ese documento original por algunas razones, entonces yo digo, bueno, yo voy a tomar la información, pero para salvarme de la responsabilidad, yo voy a hacer lo siguiente, y voy a indicar, esto siempre debe de ir al inicio de la información. Cuando hago una cita de una cita, debe de ir al inicio de la información. Entonces, voy a poner lo siguiente. Indiana, que es el autor de la información que se está mencionando allí, lo pongo al inicio y luego aquí pongo cómo se citó en López, cómo se citó en López, y pongo el año de publicación. El año de publicación es 2012. Y con esto yo ya me zafo de la responsabilidad de que el profe me revise el trabajo y me diga, bueno, aquí él ya me está diciendo que esa información no la encontró de este documento original de Indiana, sino que la sacó de este ensayo argumentativo de López, y ahí él ya se está zafando de esa responsabilidad. Y yo ya me zafo de la responsabilidad y digo, bueno, según este señor López, esta información la dio este autor Indiana en su trabajo. Ellos averiguaron, investigaron y llegaron a esta conclusión. Pero yo no investigué este documento original. Yo la información la tomé, fue de este ensayo argumentativo de López que mencionaba esto que está aquí. Y con eso yo ya me zafo de cualquier tipo de responsabilidad de si es cierto o no es cierto, porque ahí ya le va a caer la responsabilidad al señor López y no a mí, porque estoy mencionando que lo saqué de su ensayo argumentativo de derechos de autor. ¿Es claro para todos qué es una cita de una cita? ¿Alguien tiene una duda? ¿Requiere que vuelva otra vez y le explique? ¿Para todos es claro? Sí, profe, vuelva y Sí, explique profe. que esa parte sí. Bueno, Que entonces voy a volver otra vez a explicar. Voy a volver otra vez al documento original. Pero me vuelvo otra vez allí a... Listo, allí ya está la cita. Voy a ir otra vez a este ensayo argumentativo y lo mismo. Debes primero tener presente que este trabajo que les estoy mostrando aquí lo escribió, o sea, el autor de este ensayo argumentativo de derechos de autor es el señor Juan Carlos López García. Dentro de su trabajo, él incluyó información de otros autores. Por aquí tú puedes verificar. Mira que aquí hay más citas. Y él, para poder incluir esta información de estos autores, pues tuvo que ir a buscar este documento original de Molina y otros, este documento original de Bordigón, este que está acá, tuvo que ir a buscarlos. Si yo encuentro este ensayo argumentativo de este señor Juan Carlos y leo una información que él incluyó allí en su trabajo, pero no es de él, porque mira que esta información que está aquí no es del señor Juan Carlos. Esta información él me está diciendo, vea, es de Molina y otros. Eso no es mío.
Yo la busqué en internet, busqué este documento de Molina y otros, el documento original, leí la información, la tomé de ese documento original de Molina y otros y pues la incluí aquí en mi trabajo. Entonces, en ese sentido, si yo requiero esta información de Molina y otros, ¿qué tengo que hacer? Ir a buscar este documento original de Molina y otros para saber si esto que se menciona aquí es cierto o no es cierto. ¿Por qué? Porque esto me lo está diciendo este señor Juan Carlos López, me lo está mencionando en su trabajo, pero la única manera de comprobar si esto es verídico o no es verídico, y de pronto él no se equivocó al momento de copiar y pegar, al momento de parafrasear, tengo que sí o sí ir a buscar este documento original de Molina y otros. Entonces, para el ejemplo que les tenía allí, lo mismo, tengo que primero tener presente que esa información que les estaba mostrando de Indiana no es del señor Juan Carlos, sí está en el trabajo, en el ensayo argumentativo del señor Juan Carlos, pero él lo tomó de este documento. Él fue, buscó el documento original allá en internet y lo tomó de allí. ¿Qué pasa? Que puede ser que yo también quiera ir a buscar este documento original para comprobar si esta información es verídica, es verdad, pero que yo ya no lo encuentre disponible en internet, es un documento del 2004, tal vez ya lo bajaron de internet, o tal vez está, pero tengo que pagar por los derechos de la información, y yo digo, bueno, yo dinero no tengo, pero esta información que está aquí a mí me interesa y me parece que es importante para incluirla en mi trabajo. Como no pude encontrar el documento original, pero este señor Juan Carlos, que redactó todo este documento de 7 páginas de derechos de autor, me está dando esa información, entonces lo que yo digo, bueno, yo lo que voy a hacer es que voy a copiar esta información, que no es del documento original de Indiana, no es de Indiana porque no lo pude encontrar, pero aquí este señor Juan Carlos me lo está mencionando, me lo está diciendo, entonces pues yo lo voy a tomar de allí, voy, lo copio en mi trabajo, ahí ya lo tengo, lo copié tal cual, y para zafarme de responsabilidades y decir que esto es cierto o no es cierto, porque no encontré este trabajo original, lo que hago es, bueno, voy a hacer la cita, indico que la información que está allí es de Indiana, lo pongo aquí al inicio de la cita, y luego en paréntesis voy a decir que de dónde saqué la información. Te pregunto, ¿la información yo la saqué de este documento de Indiana? No, la sacó el documento de Juan Carlos. Juan Carlos. Ajá, de Juan Carlos, ¿cierto? Entonces, yo lo que tengo que decir es eso. La verdad, yo no lo tomé de ese documento original. La idea sí es de él, según del documento que yo lo saqué, pero entonces tengo que citar al señor Juan Carlos, que fue el que me mencionó esta información de Indiana. Entonces, ahí ya pongo, ¿cómo se citó en López, que es el apellido del señor Juan Carlos, 2012, que es el año de publicación de ese ensayo argumentativo, y ya pongo ahí la información. ¿Por qué? Porque con esto yo me saco de responsabilidad de si eso que se menciona ahí de Indiana es cierto o no es cierto. Ya la responsabilidad cae sobre ese señor Juan Carlos, que fue el que incluyó en su ensayo argumentativo esa idea. ¿Listo? Entonces, siempre que vaya a buscar una información, tengo que ir al documento original. Si no puedo ir al documento original por la razón que sea, entonces hago una cita de una cita. Y es lo que les estoy explicando allí. Bueno, hay más características que se deben tener allí como en cuenta. Bueno, gracias, profe. Bueno, con mucho gusto. Profe, ya me voy a retirar de la clase por lo que le había comentado. Listo. Bueno, listo, ahí va a quedar el video, entonces pues se los voy a compartir yo. Especificaciones, entonces está una cita de 2 o más trabajos en un mismo paréntesis. ¿Qué pasa? Yo puedo hacer investigaciones en donde muchos autores llegaron a la misma conclusión. Ustedes pueden verlo aquí en el ejemplo, en donde muchos autores investigaron el mismo tema. Tal vez lo investigaron, ya hablamos en la parte industrial, en diferentes empresas, pero todos estaban evaluando la metodología de métodos y tiempo, pero lo hicieron en diferentes empresas dedicadas a una producción diferente, pero al final los resultados que obtenían era para evaluar esa metodología de métodos y tiempo. Entonces, en ese sentido, busco mucha información, encuentro muchos documentos
como lo pueden ver aquí. Y lo que voy a hacer es que de manera parafraseada voy a indicar cuáles fueron las ideas de todos esos trabajos, de una tesis, de un libro, de un artículo, y lo voy a poner de manera parafraseada, así. Lo otro que tengo que tener en cuenta es cómo me doy cuenta que son citas de dos o más trabajos en un mismo paréntesis, por el año de publicación. Cada año me hace referencia a que es un documento diferente. Tal vez este que dice que 2002 sea un libro, tal vez este que dice acá 1984 sea un artículo científico, tal vez este que dice 1988 sea un trabajo de grado, pero entonces tener presente cómo me doy cuenta que hay en un paréntesis o que una cita bibliográfica tiene dos o más trabajos, por la cantidad de años de publicación que hay en ese paréntesis o que se mencione, porque aquí en este paréntesis se está haciendo énfasis en el texto, primero va el texto y luego la información, pero si quiero incluir primero los autores y luego la información, será énfasis en el autor. Y no irá todo en un paréntesis, pero sí tengo que tener presente es que lo que me va a terminar la cantidad de trabajos va a ser los años de publicación. Entonces, la cantidad de trabajos que aparezca en una cita me va a indicar cuántos trabajos hay de acuerdo a esa información que se está mencionando allí. Pregunta, ¿cuántos trabajos hay en ese ejemplo que ustedes están viendo allí? De acuerdo a los años de publicación, ¿cuántos trabajos hay? 3, profe. Sería el 2000, 1984 y 1988. Exactamente. Se los digo porque en ocasiones se confunden, así se los mencioné en la clase, se confunden. Y cuando les digo esta parte de los trabajos, de varios trabajos, van y miran es la cantidad de autores que hay. Entonces, si en un trabajo hay como 4 o 5 autores, dicen, no, este es de varios trabajos. No, varios trabajos me voy a referir a las fechas de publicación. ¿Cuántas fechas de publicación se están mencionando? En este paréntesis están mencionando 3 fechas de publicación. Eso hace referencia a que cada fecha va a ser un trabajo, o sea, un documento. Una tesis, el otro puede ser un libro, el otro un artículo científico, o todos pueden ser de artículos científicos, pero son diferentes publicaciones que se realizaron sobre el mismo tema. Hasta del mismo autor pueden haber diferentes años de publicación del mismo tema, del mismo autor o los mismos autores. Entonces, trabajo, citas de varios trabajos, varios años de publicación. Identificar es por los años. Aquí, cita del mismo autor con diferente año. Entonces, ustedes ven aquí en el ejemplo, en donde se ve el mismo apellido y hay 2 años de publicación de trabajos en un mismo paréntesis. ¿Por qué? Porque se puede dar el caso de que este autor año tras año ha trabajado en el mismo tema, simplemente que en esta de 1986 realizó una actualización de su trabajo, pero es el mismo tema y es el mismo autor. Se los voy a mostrar con las diapositivas, les voy a mostrar acá con este cuadro. Miren, aquí, este cuadro yo lo construí de la información de un solo autor, que es el Centro de Escritura Javeriano, es un solo autor, pero ellos tenían 2 versiones, la versión 2019 y la 2020. La 2019 era la de Norma Zappa, 6ª edición, y la del 20, la de 7ª edición. Pero ¿qué pasa? Que de acuerdo a esta regla del número de autores, no se modificaron todas las cosas que tenían, toda la información de esta versión del 2019, sino que se modificaron algunas. ¿Qué hice yo? Tomé ejemplos de la versión del 2019 de estas citas, Norma Zappa, 6ª edición, y también tomé la versión actualizada, que es la del 2020, de este mismo autor. Entonces, eso hace referencia a lo que se está mencionando aquí, cuando es un mismo autor, en donde ha tenido varias fechas de publicación de sus trabajos. Pues la más reciente será una actualización de los datos, pero será lo mismo. Les voy a hacer una pregunta. En esta primera cita, ¿dónde va el texto? ¿Aquí antes del apellido o después del paréntesis? Profe, ahí sería después del, bueno, creo, después del paréntesis o no, estoy equivocado.
Después del paréntesis. ¿Y en la de abajo dónde va? ¿Antes o después? ¿Dónde va ese texto? Ahí sería antes. Exactamente, va antes del paréntesis. Cita de una publicación sin fecha. Entonces aquí, y era lo que les mencionaba por allá en las abreviaturas, que debíamos tener muy presente estas siglas, o esas abreviaturas. ¿Por qué? Porque también voy a encontrar documentos que por ningún lado está la fecha de publicación de ese documento. Entonces, en ese sentido, lo que voy a hacer es reemplazar esa fecha de publicación de ese documento por estas abreviaturas. S.F.F y ya con eso tendré allí esa parte del año de publicación. Se reemplaza el año que no encuentro por las siglas que indica sin fecha. Nunca puedo dejar una cita sin incluir estas siglas. O sea, si no encuentro el año de publicación, reemplazarlo por sin fecha y se escribe pues de esta manera. Profe, Ahorita, ¿y ese sin fecha dime. siempre va en paréntesis? No te escuché bien, ¿me repites porfa otra vez? Digo, ese sin fecha siempre va en paréntesis. Ese sin fecha no te estoy escuchando bien. Trata de pronto hablar un poquito más duro porque se te escucha muy lejos. O sea, la parte donde dice S.F siempre va a ir en paréntesis en los textos. Sí, o sea, es como si reemplazar el año. Va a depender. Por ejemplo, aquí se está haciendo énfasis en el autor. Primero va el apellido y el año va entre paréntesis. Si, por ejemplo, lo tuviera aquí, este autor, y que no tuvieran fechas de publicación, entonces voy a escribir el apellido, coma, S.F. cierro paréntesis, y ya quedaría de acuerdo pues a esta cita. El hecho es que dependiendo de la cita que sea, reemplaces el año que no encuentras por ese punto S. Si es con énfasis como se ve aquí en el autor, pues irá entre paréntesis así. Pero si la cita está acá al final, pues entonces será todo pulido entre paréntesis más ese punto F, porque la cita se estaría haciendo con énfasis en el texto y no en el autor como se presenta aquí. O sea, es reemplazar el año de publicación, donde va a ser dato del año de publicación, por S.F. Bueno, aquí ya vamos a esa parte que tiene que ver con las referencias bibliográficas o la bibliografía. ¿Qué es eso? Es la tabla que aparece al final de todos mis trabajos, de todos los documentos que yo investigo en internet, de los libros. Entonces lo voy a mostrar con este ensayo. Miren, aquí al final aparecen todos los documentos que el señor Juan Carlos consultó para poder realizar su ensayo argumentativo. Ahí aparece al final de su trabajo, no aparece al inicio. ¿Qué información debe de ir en esta bibliografía, tabla de bibliografía o tabla de referencias bibliográficas? Pues entonces allí yo voy a incluir todos los datos necesarios que se requieran para que la persona que lea mi trabajo encuentre los documentos originales. Todos los datos que yo encuentre. En la cita es diferente, porque primero la cita va en el texto, se pone allí en el texto. Los segundos son datos básicos de apellido, año y número de página, si se requiere dependiendo del tipo de cita que sea. Pero aquí en la bibliografía voy a ir más allá, voy a incluir más información de la que ya incluí en esa cita, que son datos básicos de esa fuente de origen, en donde voy a incluir el título. Si, por ejemplo, es un libro, entonces el volumen, la editorial, los nombres de los autores, el apellido, la ciudad, el número total de páginas que tenga ese libro, si es una página de internet, entonces el link de esa página de internet, cuando la consulté, el título, o sea, toda la información que se requiera para poder construir esa tabla de referencias. Dime. O sea, profe, como en sí un resumen de todo entonces, de todo el paso a paso que se hace. No es un resumen, o sea, son los datos básicos de cómo yo puedo encontrar un documento. Si, por ejemplo, yo voy a citar este documento, voy a verme aquí, bueno, estamos en el PDF, voy a buscar los datos básicos para citar este que está aquí.
que es el ensayo argumentativo, pues, de este señor Juan Carlos. Entonces voy a mirar todos los datos. Ah, ¿cómo se llama ese ensayo argumentativo? Se llama así. Este es el título que le dio. ¿Cuál es su nombre completo? Juan Carlos López. ¿Qué información hay? Ah, que es un trabajo que hizo para la universidad en la que está estudiando. ¿Cuándo lo publicó? Que lo publicó en el 2012. ¿Listo? Entonces busco toda la información que necesite para poder que la persona que necesite buscar este ensayo del señor Juan Carlos López copie y pegue en Google toda esa información y de una llegue a este ensayo de Juan Carlos López. Entonces, toda la información básica de los datos del autor, del país, del año de publicación, si tengo el link de donde tomé la información, el link, si es un libro, la editorial, el volumen, el número de las páginas, si es un artículo científico, la numeración, el volumen de donde está publicado, el nombre de la revista, el título del artículo. Igual ahora les voy a explicar cómo se hace esas referencias y las citas en Word. Pero es para que nos quede claro qué información pues debe incluir allí. Entonces, lo primero que ya les dije, ubicación al final del trabajo. Lo segundo, la primera línea debe de ir con sangría, pero cuando utilizamos el gestor de referencia de Word, eso nos sale de manera automática, entonces pues no hay necesidad como tal de tener ahí muy presente eso porque Word lo hace automáticamente. Lo otro es que debe de ir en orden alfabético, entonces la información de esa tabla de bibliografía o de referencias bibliográficas, que es lo mismo, siempre debe de ir en orden alfabético. Entonces aquí es la diferencia de lo que es una cita bibliográfica y lo que es una referencia bibliográfica. La cita es la información que copio del documento de internet que estoy consultando, más los datos básicos del autor, y la tabla de bibliografía o referencia es la información que va al final de mi trabajo de todas las fuentes que yo investigué y donde incluyo todos los datos necesarios, todo el conjunto de datos necesarios para que la persona que lea mi trabajo encuentre los documentos originales. Pero debemos tener algo en cuenta. Dependiendo del tipo de fuente que investigue, asimismo será el orden de los datos que yo debo poner allí en esa tabla de referencia. Si es un libro electrónico va a ser diferente de un libro físico. Los datos van a ser diferentes. Incluso el orden de estos datos tienen un orden específico. Y, por ejemplo, si yo hago esto de manera manual, lo más probable es que cometa alguna equivocación en algo. ¿Por qué? Porque tengo que primero tener en cuenta de dónde tomé la información. Ah, que la tomé de un libro en físico. Bueno, entonces de un libro en físico debe de ir de esta manera. El apellido, los nombres de los autores, el año. Debe llevar esta coma, debe llevar estos puntos en la parte de los nombres de los autores. Después del año debe llevar este punto, luego sigue el título, pero luego cuando termine el título, entonces va un punto, pero entonces va la ciudad, luego va una coma, luego va el país, pero entonces allí donde va el país deben ir 2 puntos, que luego va la editorial. O sea, el orden no se puede modificar. Segundo, ese orden va a depender de donde yo tome la información. Aquí estamos hablando de libros. Si es un libro electrónico, pues entonces se van a incluir otro tipo de información en un orden diferente que ya está establecido. En ese sentido, lo mejor y lo que yo les recomiendo es utilizar gestores de referencia en donde yo incluya solamente los datos que se ven aquí, no de una manera ordenada, sino que los incluya allí en un cuadro de diálogo que sale en las referencias de Word, en esas herramientas, los incluyo allí y automáticamente Word me organiza esto, o sea, me pone los puntos, las comas, las abreviaturas, el orden específico en que debe ir cada uno de estos datos. Y eso lo hace Word de manera automática. Si yo tomo información de periódicos, entonces también lo mismo. Dependiendo del tipo de periódico donde tomé la información, así será el orden de los datos que deben de ir, si van entre paréntesis, si lleva un punto, si lleva una coma, si lleva 2 puntos, si va primero el número de la página, o primero el número del volumen, o el nombre de la red, o sea, todo difiere. Aprenderse esto, pues es muy complicado porque miren cómo es el orden. Y, como les digo, la recomendación es que aprendan a utilizar ese gestor de referencia
para que los profesores no les vayan de pronto a bajar nota por no hacer un listado de referencia de la manera correcta, porque no pusieron un punto donde debería ir un punto, porque no pusieron una coma donde debería ir una coma, o porque pusieron los datos pero no en el orden que debe llevar de acuerdo a la fuente donde tomé la información. Si es una tesis de grado, el orden va a ser diferente. Si son otro tipo de fuentes, entonces páginas web va a tener un orden. Si es información tomada de una película, entonces va a tener un orden. Si es de una serie, un orden. Video, un orden. Podcast, un orden. Si es de un foro de internet, los datos van a tener un orden. Van a tener diferentes signos de puntuación. Entonces, es complejo hacerlo de manera manual porque son muchas cosas a tener en cuenta y normalmente tendemos a que se nos olvide algún dato, lo ponemos en el orden que no es, le ponemos un punto donde no va el punto o le quitamos el punto que debería llevar y ya con eso nos va a quedar mala la lista de referencias. Entonces, lo que voy a hacer es que les voy a explicar cómo deben utilizar ustedes ese gestor de referencia de Word, que les va a ayudar mucho para ese trabajo y adicional a eso, para ahorrar más adelante tiempo. Al principio no es tan fácil mientras que aprendemos a utilizarlo, pero ya luego del tiempo que se aprende a utilizar, les ahorra demasiado tiempo en cuanto a hacer una cita de la manera correcta y en cuanto a hacer esa tabla de referencia con todos esos datos que se piden allí. Entonces, lo primero que voy a hacer es que voy a tomar la información de aquí. Lo que voy a hacer es que voy a hacer la cita y la referencia de este ensayo argumentativo del señor Juan Carlos. Voy a copiar una información que es información redactada por él. En este caso, pues este primer párrafo todo es redactado por él. Ustedes pueden ver que en ninguna parte del párrafo hay citas. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que esto es propiedad intelectual del señor Juan Carlos. Entonces voy a copiar esa información, la voy a llevar en el documento de Word, la voy a copiar allí. Listo. Entonces, aquí, para poder hacer esa cita, me tengo que ubicar el cursor donde yo quiero que quede la cita. Si quiero que quede aquí al inicio, pues entonces la voy a ubicar al inicio. Si voy a hacer énfasis en el texto, entonces la voy a ubicar allí. Lo primero, pues, que tendré que hacer ahí es ir a las herramientas de Word. Denme un segundito, ya les muestro en qué parte de las herramientas aparece el gestor de referencia. En internet también voy a encontrar gestor de referencia, pero resulta que cuando yo busco esos gestores de referencia, en Google, algunos tendrán límites. Segundo, de que ellos te generan como tal, pues la referencia, la cita como la referencia, pues en línea. Y cuando pues yo la encuentro de esa manera, en ocasiones la realizo en línea y se me olvida pegarla en documento de Word. Entonces, lo que yo les recomiendo es mejor que trabajen con la cita, con las referencias o los gestores de referencia que están aquí en Word, porque automáticamente desde su documento de Word ya les va a aparecer allí en su trabajo de una vez sin necesidad de estar copiando y pegando de un lado a otro y así sucesivamente. Listo, entonces aquí está la información. Déjenme yo por acá, si voy a copiar otra cosa que necesito. Voy a ir aquí donde dice referencias, a esas herramientas de Word, referencias. Hay una que dice insertar cita, que es esta que está aquí, es la que vamos a utilizar. Adicional a eso, lo que voy a hacer es buscar el tipo de codificación, o sea, el estilo que voy a utilizar. Nosotros trabajamos con las normas APA, pero si ustedes pues se fijan, hay muchos más. Deben de buscar el adecuado, que será normas APA. Lo eligen, luego van donde dice insertar cita. Luego agregar nueva fuente. Allí me va a aparecer un cuadro de diálogo en donde me va a permitir insertar ciertos datos de la información del documento que he consultado. En este caso pues será toda la información del documento de ese ensayo argumentativo de Juan Carlos López.
Aquí hay una opción donde dice mostrar todos los campos bibliográficos. Recomendación, denle allí en mostrar todos los campos porque les va a salir más campos para agregar toda la información que yo tenga para que la persona encuentre ese documento original. Entonces allí siempre darle mostrar todos los campos y agregar toda la información que yo pueda tener allí en el documento. Aquí está autor. En esta parte del autor, recomendación también darle en editar. ¿Por qué? Porque si yo agrego aquí el nombre del autor y en la cita debe de ir es el apellido. Si yo pongo aquí, por ejemplo, Juan Carlos, López, cuando se genere de manera automática la cita de este señor Juan Carlos, no me va a salir el apellido, sino que Word lo va a tomar es por el nombre y me va a salir Juan y el año de publicación, y no es la manera correcta, porque la manera correcta es incluir el apellido del autor y luego el año de publicación. Siempre denle aquí en este campo que dice editar, porque ahí me sale un cuadro de diálogo donde yo incluyo los datos, apellidos, nombres, y ya automáticamente cuando le voy a dar a aceptar, ya igual les voy a mostrar, me va a salir la cita de la manera correcta. Primero el apellido y luego el nombre. Aquí hay otro campo que es importante y es el tipo de fuente bibliográfica que yo consulto. Entonces, si lo hago de un libro, le voy a dar libro, sección de libros, revista, periódico, conferencia, informe, sitio web, medios electrónicos, si es una grabación, si es una película, una entrevista, un estudio de caso, bueno. Dependiendo de la fuente que yo consulte, así mismo voy a elegir pues el tipo de fuente. En el caso de nosotros vamos a elegir artículo de revista, porque ese ensayo argumentativo es redactado para un trabajo de una materia de la maestría del señor Juan Carlos, entonces pues es muy parecido a un artículo científico. Voy donde dice editar, me aparece el cuadro de diálogos y me dice incluye la información del autor o de los autores, porque se pueden, si son varios, ahí incluye la información de todos los autores, dependiendo el orden en que estén en el documento original. O sea, debo incluir, si son varios autores, el primero que aparece allí en ese documento que yo consulté, lo debo copiar de primero y luego los que están allí, en el mismo orden que aparece en la información que estoy consultando o en el documento original. Entonces, apellidos, que se llaman, los apellidos son López, García, dice nombre, entonces Juan, segundo nombre, Carlos. Le doy en agregar y aquí ya me aparecen, miren, primero los apellidos y luego el nombre. Si quiero incluir allí otro autor, pues hago lo mismo. Lleno allí todos los datos de los autores y luego voy aquí donde dice aceptar. Y aquí ya me va a aparecer el nombre pues de la manera correcta, apellido y luego los nombres. Me dice que el título, entonces voy al documento, del documento busco ese dato del título, que es este que aparece aquí, lo voy a copiar. Lo voy a copiar y voy a ir a ese gestor de referencia a incluir ese dato. Que me está pidiendo allí del título de ese autor, dice el nombre de la revista. No voy a poner como tal un nombre de revista porque no está publicada en una revista, pero sí me dice que el estudiante es de la Universidad ICESI. Entonces voy a copiar esa información allí en revista, voy a poner que es de la Universidad ICESI. Me dice que el año de publicación es del 2012 porque ahí se mencionaba la información. Me dice que el número de páginas, entonces este ensayo tiene 7 páginas, entonces pongo allí del 1 al 7. Por acá me pide más datos. Me dice que ponga el URL pues, de donde se tomó la información, entonces si lo tengo, pues agrego allí ese URL para que el autor pues, pueda encontrar la información de una manera pues, más fácil. Entonces, pues allí incluyo esa información si la tengo. Hay unos campos que están con un asterisco. Les voy a poner hacia la parte de arriba. Uy, no, le siento un pito.
Espérenme, listo. Ahí hay unos campos en donde me dice que hay pues como un asterisco, no quiere decir que si yo no los tengo no me va a dar la opción de darle aquí a aceptar y que no me va a crear la referencia a la cita. Sí me la va a crear, sino que son como unos campos que dice, bueno, se recomienda que los incluyan allí. Entonces ya incluí los datos básicos, le voy a dar en aceptar y miren que al final me va a aparecer la cita bibliográfica de la manera correcta, apellidos y años. Profe, pero es que usted hizo una cita, copió allí de manera textual, es una cita textual, a esa cita que está allí le falta un dato, la página. ¿Cómo le pongo esa página? Bueno, entonces me paro aquí, me va a salir una flechita donde van a haber unas opciones de cita, le voy a dar allí, ingresar, y voy a ir donde dice editar cita. Cuando le doy editar cita me dice, puedes poner el número de la página allí. Ah, la información la tomé de la página 2. Pongo la página 2 y le doy a aceptar y automáticamente me incluye la página donde saqué esa información. Profe, usted está haciendo allí énfasis en el texto. ¿Cómo hago para hacer énfasis en el autor? Allí sí tendré que hacerlo de manera manual. Entonces, pues me ubicaré aquí. Todas las citas que incluyan este gestor de referencias me van a quedar guardadas. Entonces, yo quiero que mi cita quede aquí al inicio. Voy a ir donde dice insertar cita y miren que aquí está guardada. Si la ven que quedó ahí guardada, entonces vuelvo y le doy clic ahí y aquí me sale de manera automática. Y lo que voy a hacer es otra vez opciones de cita. Le doy donde dice convertir cita en texto estático. Allí se convierte la cita en texto estático. ¿Eso qué quiere decir? Que me va a ayudar a modificar la cita de manera manual. Entonces, pues ya manualmente la organizo como debe de ir, en donde me dice que solo va en paréntesis los apellidos del autor, el año de publicación y que los apellidos del autor no van en paréntesis. Y adicional, pongo allí la palabra que debe incluirse para poder expresar la idea del autor. Y de esa manera me quedaría la cita con énfasis en el autor de la manera correcta. Y al final, si es una cita textual, pues poner el número de la página, y si toca ponerlo de manera manual, el número de la página, y ya quedaría la cita de esa manera. Lo otro, ¿cómo hago para que me salga esa tabla de bibliografía que se debe incluir al final de mi trabajo? Entonces aquí, debajo de estilo, están las tablas de bibliografía. Entonces tú dices, no, voy a escoger, todas son las mismas, lo único que cambias el título. Yo voy a escoger el que dice referencias, le doy clic ahí y automáticamente él me genera la referencia. Y cada vez de que yo vaya agregando por insertar citas más referencias, él aquí automáticamente me va a actualizar esa información y me lo va a organizar como debe de ir, en orden alfabético, los datos en el orden que deben de ir. Por ejemplo, acá yo ya tengo unas guardadas. Voy a buscarlas para ponerles el ejemplo allí, de cada vez que ustedes ingresen una cita. Vamos a ver si ya me aparece aquí. Bueno, profesor, cita un poco. Igual, yo hice de esta parte de este gestor de referencias, les hice como un manual donde está el paso a paso. Se los voy a enviar ahorita con el video de la clase y las diapositivas, en donde está el paso a paso para hacer lo mismo que yo hice aquí, porque obviamente al principio no lo vamos a aprender así de una, sino que luego, pues, sí lo aprenderemos de una, pero al principio nos va a tocar mirar cómo se hace ese paso a paso. Por ejemplo, aquí yo agregué otra que ya tenía, entonces lo que voy a hacer es decirle que me agregue la cita. Entonces ahí me pone la cita de acuerdo como yo no tenía la información. Las puedo eliminar y siempre me van a quedar allí guardadas. Y aquí le puedo dar actualizar para que me ubique la otra cita que incluya. Y a medida que yo voy insertando citas al documento, esta tabla de referencias o tabla de bibliografía
se va creando solita. Lo único que tengo que hacer es darle actualizar y a medida que yo vaya agregando nuevas citas o nuevas fuentes, entonces va a pasar lo mismo. Va a pasar a que agregué otra que tenía yo por ahí guardada. Le voy a dar por aquí actualizar y empieza a agregarme y de esa manera voy a construir toda mi tabla de bibliografía de la manera correcta, en el orden correcto, cada uno de los datos con los signos de puntuación que deben llevar y en orden alfabético. No de manera manual, sino de manera automática por medio del gestor de referencia. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, profe. Profe, yo arriba donde pusiste la página pusiste como abreviatura PAG y en las que nos diste en las diapositivas era P, ahí cogemos cualquiera. Sí, ahí puede ser cualquiera porque el gestor, es que mira, digamos que en el gestor de referencia, espérate, voy a agregar otra vez una cita. Mira que si yo agrego esta cita, ya te voy a explicar por qué va a pasar eso. Bueno, la de López otra vez. Le voy a agregar ahí en la página, mira, si yo lo hago automáticamente con este gestor de referencia y pongo el número de la página y le doy a aceptar, me va a aparecer PAG. ¿Por qué? Porque esta versión que yo tengo de las normas APA es sexta edición. En la séptima, lo más probable, y algunos computadores pues ya la tienen actualizada, les va a aparecer las siglas de acuerdo a la séptima edición. Pero pues en ese sentido yo personalmente los dejo trabajar con esta abreviación. ¿Por qué? Porque el gestor de referencia ya me lo está generando de esa manera. Si ustedes ya se quieren ir a esa parte de ponerla de la manera correcta, pues entonces le dan donde dice convertir cita en texto estático, dado el caso de que su gestor de referencia de Word no esté actualizado a la séptima, porque si está en la séptima, pues eligen la séptima y le sale de la manera correcta, de manera pues automática. Pero si no, lo que tú haces es simplemente que eliminas y vas a dejar allí de esa manera. Una sola P porque es una página, si son varias páginas se ponían pues las dos P. Pero no hay problema, o sea, no hay problema si queda de esta manera o si queda de esta manera. Si tienes la séptima edición, pues te lo va a generar de manera automática. Si tienes la sexta, te va a salir con este PAG, que es aceptable y que no hay necesidad de cambiarlo. Ya si lo cambias, pues lo eliges tú, pero sería más trabajo porque pues manualmente tienes que también modificar esa parte. ¿Listo? ¿Alguna otra duda? Bueno, según eso creo que no hay más dudas. Igual yo sé que a medida que van trabajando esto, pues les van a surgir muchas más dudas que vamos a irlas respondiendo pues a través de que vayamos viendo las clases y pongamos esta parte en práctica. Entonces, no hay dudas, no hay comentarios con